¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a comenzar a hablar de robótica. Vamos a preguntarnos en principio, ¿qué es la robótica? Obviamente tenemos estas imágenes como algún tipo de representación o configuración mental de lo que es un robot para nosotros, pero vamos a ir adentrándonos en el concepto y vamos a pensar inclusive en la historia de la robótica. Decimos que la robótica es una rama de la tecnología que se encarga de estudiar todo lo relacionado con los artefactos electromecánicos denominados robots. Fueron creados con el objeto de que realicen tareas que antes realizaban los humanos. En realidad, robot, o el primer robot pensado, creado, fue inventado por el checo Karel Čapek, que era un escritor, en el cual en su obra RUR, Rossum Universal Robots, fue presentada en Praga en 1922. Él ahí presenta, en esa obra teatral de ciencia ficción, presenta esta primera representación de lo que nosotros comenzaríamos a crear en el imaginario colectivo como robot. Bueno, fíjense que la ciencia generalmente toma elementos de la ciencia ficción, de las novelas, y suelen crear estos elementos como artilugios o artificios que van tratando de plantear alguna solución que la humanidad se propone o plantea en términos generales. Pero fíjense entonces, RUR, la obra teatral de Karel Čapek, escritor checo, fue la primera representación en la cual la palabra robot aparece y toma forma, adquiere forma. Y era una especie de humanoide con características específicas, que era autónomo y que podía realizar tareas repetitivas. En eso, digamos, encontramos una clara definición. Dijimos que el robot es un elemento, un artefacto electromecánico. ¿Qué significa que es electromecánico? Que es un dispositivo mecánico que es dirigido mediante electricidad. Podemos decir dirigido o movilizado mediante energía eléctrica. Bueno, ahí vamos a ir definiendo algunos conceptos que nos van a permitir aclarar qué significa esto. Dirigido por un lado, y por otro lado hablamos de energía, movilizado por energía mecánica. Vamos a hacer una cosa, como una especie de juego. Antes de seguir, vamos a quedarnos en este carácter electromecánico del robot, y vamos a ir descubriendo y develando conceptos que anidan otros conceptos. La anidación es la idea de que hay algo que se encuentra guardado dentro de otro, como el caso más concreto es la mamushka, donde encontramos una muñequita oculta dentro de otra. Y así vamos a ir develando entonces algunos conceptos que nos van a permitir aprender un poquito más acerca de lo que estamos viendo. Cuando hablamos de electricidad tenemos una idea más o menos como estas tres imágenes que tenemos acá. Una lámpara incandescente, ¿sí?, que tiene dos pequeñas velas a través del cual circulan una carga eléctrica por un filamento diminuto de metal, que al recibir una carga determinada, una cantidad de carga, comienza a generar, digamos, mucho calor, y además de calor,
al ponerse el rojo vivo, ese filamento genera luz en una cápsula que es una cápsula de vacío. Dentro de esta bombilla no hay aire. Entonces se produce el efecto lumínico que nosotros conocemos. Después tenemos esta posibilidad, digamos, de imaginarnos que por los cables circula la corriente eléctrica. Y por otro lado, que es la energía natural, que la encontramos en las tormentas eléctricas. Bueno, como dato de color, sabemos que cuando cae un rayo, por ejemplo, el rayo, chocarse, digamos, las cargas positivas y las cargas negativas, decimos que las cargas positivas tienen un signo más y las cargas negativas un signo menos. En realidad no es que llevaran esos signos, sino que nosotros utilizamos esos signos para comprender qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que pensamos. Simplemente es para poder explicar un fenómeno físico que sería muy complejo de explicar. Pero si hablamos de electricidad, decimos que es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética y la corriente eléctrica. Por ejemplo, ya sabemos que es un rayo y sabemos que un rayo contiene una alta cantidad de carga, una carga muy importante. Y que si queremos hablar de electricidad estática, nosotros generalmente estamos en contacto con la electricidad estática. Muchas veces podemos bajar del auto y cuando bajamos del auto sentimos, y cerramos la puerta, sentimos que hay una descarga eléctrica que sale de la mano. ¿Sí? Bueno, en realidad estamos frente a un fenómeno físico que se produce a través del rozamiento del vehículo que cuando nosotros tocamos el suelo, la mano nuestra, digamos, es una especie de cable que induce a la descarga de ese pequeño shock eléctrico llamado en este caso electricidad estática. Además, cuando nos ponemos el pullover, y si ese pullover, por ejemplo, está en contacto con otros materiales que pueden ser plástico o por ejemplo seda, y actúan con rozamiento, vamos a encontrarnos que ese rozamiento genera una carga estática. Entonces cuando nos sacamos el pullover, si estamos en la oscuridad, vamos a ver que salen chispas del pullover. Fenómeno bastante interesante. Bueno, después vamos a hablar también de la corriente eléctrica.